Hoy vamos a explicar la factorización de polinomios. Veremos en qué consiste la factorización de polinomios y cómo se hace, dividiendo esta explicación en 4 partes, sacando factor común, utilizando identidades notables. Veremos un método concreto para factorizar polinomios de segundo grado y el método de Ruffini para factorizar polinomios de grado mayor que 2. No quiere decir que los métodos sean independientes, porque hay veces que se puede utilizar un par de ellos o incluso se pueden utilizar incluso los 4. En primer lugar, vamos a hablar de qué significaría factorizar un polinomio. Nosotros tenemos la idea de factorizar un número, que sería buscar un producto de números más sencillos. Estos números más sencillos son los números primos, que al multiplicarlos nos dé ese número. Factorizar un polinomio es una cosa muy similar. Por ejemplo, factorizar un polinomio como x cuadrado más x consiste en buscar dos polinomios, en este caso x y x más 1, que al multiplicarlos me dé el mismo polinomio y sea un producto de polinomios más sencillos. ¿Qué significa eso de polinomios más sencillos? En números, los números más sencillos significan números primos. Pues aquí los polinomios más sencillos van a ser una cosa muy similar a lo que ocurre con los números primos. Los números primos ya no se pueden factorizar más, es lo más sencillo posible. En polinomios va a ocurrir que los polinomios más sencillos, los que no se pueden factorizar más, son los polinomios de grado 1, pues ya es suficientemente sencillo, ya no podemos hacer nada más con él, o de grado 2 sin raíces reales. Entonces, básicamente vamos a buscar siempre un producto de polinomios de grado 1 o de grado 2 sin raíces reales, que al hacer el producto nos dé nuestro polinomio de partida. Las formas en las que vamos a dividir el cómo factorizamos son 4. En este vídeo posiblemente veamos 2 y dejaremos las otras 2 para otro u otros vídeos, por no alargar la cosa demasiado. Lo primero sería factorizar sacando factor común. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Si tenemos algo como x al cubo menos 3x cuadrado más x, lo que podemos hacer es sacar factor común x, porque aparece en todos, y lo que hacemos es dejamos dentro del paréntesis lo que falte. Si al x cubo, que son 3x, le sacamos fuera una x, nos va a quedar x al cuadrado. Lo mismo con 3x al cuadrado. Son 2x, pues nos quedará fuera una y dentro otra. Y si a x la sacamos, como x sería igual a 1 por x, nos queda dentro solamente 1. Se puede comprobar que si yo multiplico x por este y por este otro, volvemos al polinomio de partida. Esto sería el primer paso para una factorización de polinomios y es lo que miraremos de entrada. A partir de aquí tendremos que seguir factorizando con otros métodos que explicaremos después. Vamos a ver un ejemplo más, porque hay ocasiones en las que vamos a poder sacar no solamente x, sino a lo mejor una potencia de x como x al cuadrado e incluso números. Por ejemplo, si yo tengo algo como 2x a la sexta menos 4x a la quinta más 10x a la cuarta más 8x al cubo, yo veo que x al cubo es un factor común porque está en todos los monomios. Así que los saco, pero además, si nos damos cuenta, en todos los monomios tenemos un factor 2. Así que también podríamos sacar ese factor 2. Y tendríamos, en el primero hemos quitado el 2 y del x a la sexta hemos quitado 3x, pues nos quedan otras 3x. En el segundo, el 4
quitaríamos un 2, pues como 4 es 2 por 2, lo que nos queda dentro es otro 2. Y tendríamos x al cuadrado porque hemos quitado 3x y teníamos 5. En el tercer caso lo que tenemos es 5x al cuadrado. 5x al cuadrado, como quitamos un 2, el 10 sería 2 por 5. Solo nos quedaría, que al quitar el 2 es 5. Y en el x a la cuarta, como quitamos 3x, pues nos queda solamente 1. En el 8x al cubo nos va a quedar solamente 4, porque 8 es 2 por 4, hemos quitado el 2 y hemos quitado también el x al cubo para afuera. Y ese sería el primer paso de factorizar el polinomio. Después tendríamos que seguir con este polinomio para factorizar. Esto sería una factorización parcial. Vamos a ver ahora la segunda parte, que sería utilizando las identidades notables. Recuerdo que las identidades notables eran 3, a más b al cuadrado de una suma, es igual a al cuadrado más el cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. A menos b al cuadrado sería igual, pero en vez de sumar el doble del primero por el segundo, lo estamos restando. Y lo que tendríamos, la última era suma por diferencia, igual diferencia de cuadrados. Esto es como se explican normalmente en segundo de la ESO. Y lo que vamos a utilizar, normalmente vamos de izquierda a derecha. Pero lo que vamos a utilizar ahora para factorizar es justamente el camino contrario. Vamos a ir de derecha a izquierda. Veamos ejemplos. Tenemos un polinomio como x al cuadrado menos 4x más 4. Entonces vemos que es un polinomio con 3 términos y podemos ver que tenemos un cuadrado y otro cuadrado. Este haría las veces de a al cuadrado y b al cuadrado. Y aquí tendríamos menos doble de a por b. Sabiendo quién es a y quién es b, podemos deducir, sabiendo quién es a al cuadrado y b al cuadrado, podemos deducir en este caso que a es x y en este caso que b es igual a 2. Siempre vamos a comprobar si el doble del primero por el segundo coincide. En este caso, menos 2 por a por x sería menos 2 por a por b sería menos 2 por x por 2. Y efectivamente esto es menos 4x y coincide con el doble del primero por el segundo. Quiere decir que este polinomio lo podemos factorizar como x menos 2 al cuadrado. Lo hemos factorizado como el producto de dos polinomios x menos 2. Bien, otro ejemplo sería x, vamos a ponerlo un poco más complicado, 9x al cuadrado menos, vamos a poner por ejemplo 30x, vamos a poner aquí un más 25. Entonces de nuevo vemos que este sería a cuadrado, este sería b cuadrado, con lo que sacamos que a es igual a 3x y aquí tendríamos que b es igual a 5. Lo que tenemos que comprobar es si este término es el doble del primero por el segundo, 2a por b. Para que todo funcione nos tendría que dar 2 por 3x por 5 y en este caso sí que son 30x. Con ello tenemos que este polinomio se factorizará como 3x más 5, todo ello al cuadrado. Y ahora vamos a ver el último caso, cómo podríamos factorizar un polinomio en el que aparece una diferencia de cuadrados. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 81 por x a la cuarta
menos 16. Bueno, pues vamos a ver que este sería nuestro a al cuadrado, este sería nuestro b al cuadrado, entonces a sería pues la raíz cuadrada 81 por x a la cuarta, es decir, 9x. b sería raíz cuadrada de 16, que serían 4.